¿Qué onda, Paco? Hola, ¿qué tal? ¿Alguna duda? No, pues yo te pedí si me pasaba la clase porque bien, no entendí, o sea, ¿qué es lo que vas a tomar lo que diste? No es nada nuevo, nada raro. Igual que siempre, vos ya lo diste, o sea que no va a ser nada. Y con la facilidad que tenés, va a ser de que son, como se llama, voy a mandarlo por mail y les doy 2 horas y a las 2 horas tienen que dar las respuestas todas escritas, ¿no? Sí, sí. No, era eso que me quedó la duda esa misma. O sea que fuera de eso, viste, más ventaja no puedo dar. No, está perfecto. O sea, vos Yo, tenés lo que se vio la primera vez, ahora es lo mismo, para vos es lo mismo, o sea que no. Y en la clase anterior no se habló casi nada, ¿viste? Se- por eso me quedó la duda, porque no me quedó, o sea, terminamos la clase y no entendí bien a ver qué era lo que íbamos a tomar, si era algo nuevo, algo raro, no se tomaba algo. no, nada raro, nada nuevo, o sea, solamente nuevo para la gente que no cursó la materia. Para vos no hay nada, no hay novedades. Bueno, O sea que quédate tranquilo que no. Vos no tenés audio por qué, no estás con cámara, ¿qué pasa? porque estoy usando la computadora de escritorio, Ah, está. no tengo cámara. Así que bueno, era eso lo mío. Vamos a ver si aparece alguien más y veremos a ver cómo tomamos esto. O sea que alguien, claro. Bueno. A ver si alguien tiene alguna duda que sirva. Si no, viste. Bueno, la dejo. Me quedo acá, pero escucho, pero muteo un segundito. Hola, Caro. Y al final hablaron algo del final, ¿sabés cuándo se puede llegar a dar? Todo eso es muy fresco. Hay que ver qué posición toma la facultad, si va a ser virtual o no. Porque, ¿qué tal, Caro? No, Hola, ¿todo bien? no. Después le voy a mandar bien las consignas por mail, eso sí. Igual las consignas son simples, ¿viste? Pero Ok. les mando. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Vos me escuchás? Sí, ahí está, ¿todo bien? ¿Hoy trabajaste? ¿O tuvieron franco hoy? No, hoy tengo día libre. Está bien, Por suerte el súper abre de lunes a sábados, perfecto. como bien manda el señor. Así. A ver. Claro, ¿alguna duda? Em, no, me cuesta entender un poco acerca de la alterna, em, pero bueno, pasa que también por ahí se me asentó la continua con todo esto de los ejercicios que venimos haciendo, entendiéndola un poco, ¿no? El tema de la alterna es mucho más compleja el cálculo y bueno, me quedan dudas, pero por ahí después. Igual, o sea, del cálculo lo que pretendo que sepan es qué van a usar en alterna de cálculo. A lo sumo va a ser el tema de la compensación, viste, ver que son las tres potencias esas famosas. La Sí, compensación la van a hacer con el capacitor de compensación, según lo que les dé el valor reactivo. Y la forma, o sea, generalmente eso, o sea, lo va a medir un electricista, no ustedes, pero lo que sí ustedes tienen que tener a bien saber es que cuando le den una planilla de cálculo, va a ver que aparecen tres potencias. Y lo que claro. tienen que ver es que la potencia reactiva tiene que ser lo más cercana a cero posible. Ese es el concepto principal de lo que tienen que entender de alterna. Después el resto de los cálculos son todos iguales. En trifásica, que se hace más complicado,
o sea, la metodología que van a tener que aplicar ustedes es tomar la potencia de la rama que mayor potencia tenga y multiplicarlo por... Bien. Ahí en el video recuerdan que dije, bueno, ustedes van a tener que tomar, o sea, como lo ideal es que sean las 3 cargas balanceadas. Si las 3 cargas son balanceadas, se aplica la fórmula de potencia, que es 3 por la tensión de línea, de fase, por 3, la tensión por la corriente de fase, por coseno phi. Coseno phi tiene que ser lo más cercano a 1. Pero ustedes no van a ir a medir el coseno phi, porque no van a tener instrumental para medirlo. Pero el electricista que les haga la instalación, o el que les venda la energía, es muy probable que se los mida y les diga, ustedes tienen que compensar. Y, o sea, Claro. si vos no sabés, o sea, ¿cómo hago eso? Bueno, sabés que tenés que poner unos capacitores. Él te va a decir qué potencia, y te van a tener que comprar los capacitores de esa potencia. Bien. Es eso. Después de alterna tienen que saber, bueno, varía en el tiempo, no es lo mismo que continua, porque, o sea, cómo es el parámetro de medición. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta en alterna es cuando hacen el cálculo de los cables, por el tema del aislante. El aislante de los cables, cuando vean el trabajo práctico de cables, van a ver que el aislante tiene una tensión de ruptura. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aislantes y conductores? La tensión de ruptura es cuando el aislante, o lo que se puede, pierde su condición. Empieza a fallar. Claro, pierde su condición de aislante y se transforma en un conductor. Eso es cuando pasa cierto nivel de tensión. Ese nivel de tensión, Claro. cada tipo de cable, o sea, van a ver que está definido, ¿viste? O sea, lo de PVC, los de los TPR, los BN, los BN, eso todos según Prysmian, o los Python según ¿cómo se llama? INSA. Claro. Va a tener un distinto. Depende de qué tensión vaya a fluir en ese cable, ¿no? Digamos. Exactamente. Fíjate que la tensión aplicada, en el caso de alterna, es la que te va a interesar para eso, es el valor pico. Y a vos Claro. la tensión te la dan en valor eficaz. Entonces, si vos vas a hacer... O sea, porque en Argentina está estipulado el valor eficaz 220. Exacto. Pero no quiere decir que ese sea el valor que se consume realmente, digamos. No que se consume, sino, fíjate, en el cable, el valor pico es 311 volt. O sea, y fíjate que Los cable, normales, comunes, digamos. o sea, 311 pico, valor pico, ¿viste? La senoide, el valor máximo de la tensión es 311. Sí. Fíjate que cuando vos vas a la tabla de cables, y agarras una tabla de cables, vas a ver que según el tipo, los BN o los TPR van a decir 400 volts. Claro. 400 volts son continuos, de tensión continua, o sea que para vos es el valor pico. ¿Qué pasa? ¿Ese cable lo podés usar en 380 volts? Es una buena pregunta de parcial. ¿Lo podés usar en 380 volts ese cable? ¿Era el pico? ¿Qué número me dijiste? En 220 el pico es 311 volts. Los cables de tipo BN o TPR o los que llaman también tipo velador o de marcas que no son Prysmian, vas a ver que dice la tensión de ruptura es de 400 volts. Claro, si es 380 está ahí al límite, digamos. No. Si puede. No puede, porque 380 es eficaz. 380 volts eficaz. ¿Cuánto es la tensión pico? Arriba de 500 volts. Claro. Si vos pones ese cable, es muy probable que el aislante... No, es probable que haga un cortocircuito. Claro, entonces ese cable no te sirve para usar en trifásica, sí en monofásica. Claro. Entonces, por ejemplo, ese cable lo puedo usar para un chicote en un artefacto de luz. Pero no lo puedo usar si lo quiero usar para distribución de una línea trifásica. Claro. Entonces, ojo con eso cuando uno hace también las instalaciones. Entonces, ahí, bueno, tengo que fijarme muy bien. Generalmente yo voy a usar cables que tengan como aislación superior a 600 volts para evitar ese problema de andar tan fino y de tan fino. Pero claro, sí. Como mucho peligro, digamos. Normalizados o que no son de fabricación, de fábricas buenas, y las tensiones de ruptura son menores. Entonces tengo que ver
qué cable es muchas veces. Entonces, eso es lo que hay que ver. Para dos cosas que tenés que ver por qué alterna, la diferencia entre alterna y continua o alterna y tener más en cuenta, ¿no? Después la corriente es igual casi en los dos casos, a pesar que hay una corriente pico, la corriente eficaz sería igual a la corriente pico, o sea, ahí ya no sería problema. Pero sí el problema viene por el lado de la tensión y la potencia. El tema de Te la... hago una pregunta, Sí. por ahí media boba, pero fue. Porque vos en un teatro utilizás tipos de cable adaptados al que es un sistema trifásico, Ujú. pero cada artefacto tiene su cable también, ¿no? Sí, Y se supone que cada artefacto tiene el cable necesario de esa luminaria, ¿no? sí, De la tensión que consume esa luminaria. sí, la corriente consume. La tensión es la alimentación Eso, que le das, la está. tensión, la parte potencial, la parte cinética, que como siempre, que la parte de consumo es la de la corriente, cuando está el artefacto conectado según el valor de potencia que tenga. Y eso también uno lo puede calcular o no. O sea, ponele que a mí se me rompe el cable de un Fresnel, ¿no? Sí, Entonces lo tengo que reemplazar. sí, También se puede calcular qué tipo de cable se necesita sí, teniendo la información de la luminaria, sí, ¿no? sí, sí, Ah, sí, bien. sí, sí, sí. En principio, o sea, en teatro vas a tener que usar todos sistemas de cables que sean libres de emisión de humo, que es lo que llaman Sí, LS0H. Que son cables que son marca de Prysmian, la marca de Prysmian que usa es la Fumex. Y, o sea, tiene dos tipos, los 7000, los 1000 y los 750, que son o sea, depende de envainados o no envainados. Para el tema de luminaria, generalmente vas a usar picote de cable de no más de 1,5 metros, y ahí puedes usar TPR, pero lo ideal es usar cable bajo silicona, también de baja emisión, que son flexibles. Y lo que vos bien, tendrías que calcular sería la sección según la potencia de la luminaria. bien. Ahí es donde La entran sección del las cable, tablas de los cables. O sea, bien. a veces yo o sea, ahí es donde entra en juego esa parte. Bueno. Y después también te hago una pregunta revoluda, ¿no? Pero yo el esquema, digamos, de un circuito, como que va y vuelve. Y yo me lo imagino en lo real, en la experiencia que uno tiene. Y en realidad ese circuito que va y vuelve va a ser el mismo cable. Poner en la alterna es el mismo cable. Bueno, en Eso, continuo también. Va, no, en continuo no, porque tiene. en continuo alterna siempre va a ser, o sea, el circuito, o sea, o sea, es el mismo circuito, o sea, vos a qué llamas el mismo cable, la misma sección de cable, el mismo tipo de cable. No, o sea, como que. em, Viste que ponerle vos una pila, conectás al positivo y al negativo. Pero Sí, yo acá lo imagino a lo real, tipo, bueno, enchufo el cargador, ponerle, ¿no? Y de ese cable también vuelve. O sea, el circuito que uno dibuja así, como que es cerrado, en realidad está cerrado en el cable, ¿no? No sé si. sí, pero no. O sea, el que vos llamás un cable adentro tiene dos cables. Claro, ahí está. El que vos llamás un cable adentro son Claro, ahí está el fase y el neutro. Ahí está. neutros. Exactamente. Y en el caso del cargador que transporta continua, tenés el positivo y el negativo. Bien. Que son dos cables en realidad. Que, o sea, constructivamente están armados sobre una misma vaina. Entonces para vos es un solo cable, pero en realidad son dos. Claro, ahí está. Ahora entiendo. Tenés tres cables, acordate siempre, fase, neutro y tierra. Sí, Tenés tres cables. bien. O sea, si bien Bien. la tierra no tiene injerencia en la potencia de la luz, sí tiene injerencia en la protección, para evitar que la carcasa se ponga positivo, evitar emisión de radio, de ondas de radio que puedan interferir otros artefactos, sea, luminaria de tipo, o sea, señales de DMX o parte inalámbrica, o sea, radios de algún tipo, ¿no?
Bien. Bien, ahora me aclaro. Porque claro, uno cuando la dibuja como que está re separada y después, o sea, yo he estado armando cables y todo eso, me costó integrar a lo que sabía y a mi experiencia, entonces es como, dije, pero ¿cómo hago el circuito así? Claro, son los mismos cables, pero bueno. No, pero es válida la pregunta. Todas las preguntas son válidas siempre. No. Luciano, ¿alguna pregunta? No, yo mi pregunta era eso, nada más. Muy bueno. No, quede No. tranquilo. Eso. Tensión pico superior. Qué raro los demás que organizaron la clase de hoy y no se conectaron. Sí, puede pasar, siempre pasa. Por ahí se conectan más tarde. Hablaron con alguien del martes, yo mandé mail, no me contestó nadie tampoco, o sea, supongo que... No, yo te iba a contestar hoy que ya pedí el martes, así que supongo que está todo Perfecto, bien. dale. Martes 7 de la tarde. Martes 7 de la tarde. Y lo que sí, esto no vamos a tener ejercicios prácticos, dijiste, es todo No, teórico. todo teórico, sí. Bien. Y después, a ver. A mí me queda solo una duda, acá igual estoy leyendo por eso, pero como que potencia, a mí me confundió de que potencia en un momento cuando lo diste para corriente continua, yo anoté algo que lo escuché, digamos, de la clase, que la potencia es para corriente continua, y después vi lo de potencia para trifásica y monofásica, y como que medio me confundió, Vos pero bueno. la potencia, fíjate, si vos te pones a pensar, la potencia es la multiplicación de dos magnitudes, ¿no? Tensión y corriente, ¿no? En Sí, continua la tensión es constante y obviamente al ser la tensión es constante, la corriente es constante también. Entonces lo podés pensar como que es la superficie de un cuadrado. Porque, ¿viste? claro que está en un cuadrante. En alterna, al ser una señal que varía, o sea, ¿cómo haces la multiplicación de la corriente por la tensión? O sea, lo podrías hacer, pero vas a tener un valor de potencia eficaz, no eficaz, instantánea sería. O sea, podrías hacerlo en qué momento. O sea, cuando está en cero, la potencia es cero, cero por cero, cero. Cuando está al máximo, vas a tener Ah, potencia más. Entonces ahí es donde conjuga el tema también de el valor eficaz de la tensión y de la corriente. Por eso se mide en valor eficaz. Porque vos tenés que para simular. simplificar un poco todo, ¿o No, no? y si no, sería casi imposible decir qué potencia tenés en alterna. Entonces, la forma que se halló para hacer eso es decir, bueno, si consumo 10 vatios, o sea, una resistencia de 10 vatios, ¿no? Agarro, yo no lo expliqué este año, pero algo que se llama volómetro. Volómetro es agarras un vaso de agua, metes una resistencia, pones un termómetro, le pones 220 volts de continua, esperás que se estabilice la temperatura, te pone, no sé, 40 grados, y una vez que se puso 40 grados, ¿viste? Tomás esa temperatura como referencia. Después agarrás y metes una tensión alterna y le das dando tensión hasta que obtengas sobre la misma resistencia 40 grados de temperatura de vuelta. Entonces, Sí. vos decís que esa tensión y esa corriente equivalen a la misma tensión y corriente que si fuera continua. O sea, lo que vos haces al decir que es un valor eficaz es decir que sería igual si yo pongo 220 volts de continua. Si yo agarro esa luminaria, en vez de ponerle 220 volts eficaces de alterna, le meto 220 volts de continua, da la misma luz y consume la misma corriente. Claro, sí, sí. Es Y va eso, a funcionar. funciona.
El tema es este, no todo funciona, o sea, transformadores no funcionan en alterna, en continua. Una cosa así. Eso solo es válido para resistencias. Y de ahí es donde Claro, saca el valor es eficaz, justamente. Del valor de que consume la misma potencia. O sea, al tener la misma temperatura, está consumiendo la misma potencia. bien, La analogía. Y el bien. valor Sí, eficaz, porque digamos que la temperatura sería una forma de energía, claro, es la en este temperatura es la caso. excitación de las moléculas que generan, o sea, esa vibración es la temperatura, exactamente. Bien. Y después está bueno, Y en trifásica, bueno, en trifásica se multiplica, es lo mismo, pero se multiplica por 3 porque son 3 fases. claro, Es eso. Y el tema de usar trifásica es que la corriente, o sea, si está balanceado, la corriente de neutro es igual a cero. Recuerden siempre esto. Porque están desfasados, y el por qué es porque están desfasadas cada fase 120 grados. O sea, por eso se llama estrella. Un triángulo, cada ángulo interno de un triángulo son 120 grados también. O sea, al estar desfasado claro, 120 grados, o sea, imagínense así, al estar desfasado 120 grados, hace que la corriente del neutro sea cero cuando es balanceado. Eso es lo que se utiliza en trifásica para no usar tanto cobre también. O sea, con eso disminuyo en mis instalaciones, o sea, estoy ahorrando un cable, puedo llegar a ahorrar un cable. Eso se usa mucho en motores. En motores sí. En redes como las nuestras no tiene mucho sentido por el tema de que las fases no están balanceadas. Entonces siempre claro. hay una corriente de neutro. Y a mí lo que me gustó de ver Trifásica es que, bueno, yo tuve la experiencia de estar en teatro y a veces sucedían cosas de que se caía una fase por esto de las no cargas compensadas, ¿no? Sí. Y me imaginaba cómo sería em, poder hacer cargas compensadas, porque debe ser bastante difícil, por lo menos en un espacio muy grande, ¿no? No, o sea, no es difícil, o sea, vos podés, o sea, hola Matías. Matías, Hola, ¿qué tal? eh, el tema, el tema de las cargas compensadas tiene que ver, o sea, cuando Edenor o Edesur te conecta, viste que en la calle vos tenés la toma de fuerza motriz, trata de supuestamente hacer una premedición y más o menos te pone, o sea, una casa por fase, por ejemplo. Y según el tipo de casa, pone 2 en una fase y en otra. Eso sería lo ideal. O sea, va a Eso repartir. es porque también está como, Exacto. está estandarizado Sí. el consumo de un hogar en metros cuadrados, ¿o no? También, ¿no? Sí, sí, más o menos yo tengo una estimación, o sea, si bien ahora o sea, puede ser cualquier cosa el consumo, viste, sí, lo tienen más o menos estandarizado. Entonces, Sí, porque es muy difícil también medirlo exactamente, o sea, es... para la distribuidora es muy difícil, pero viste, hay un principio que es, o sea, por ejemplo, hay un principio de estadístico, por ejemplo, pensarlo de esta forma, cuando vos tiras una moneda al aire, o sea, esto es estadística pura, ¿cuántas veces va a caer de seca y cuántas va a caer de cara? ¿Cómo, cómo? Yo tiro una moneda al aire. Sí. ¿Cuántas veces va a caer en seca y cuántas veces en cara? No, tenés el 50% de las probabilidades. Exactamente. Bueno, ellos juegan con eso. En una población muy grande, si vos conectás una casa en cada fase, o sea, en 1 millón de casas vas a tener casi compensado el sistema. Eso es lo que ellos, o sea, juegan a eso. Nosotros Claro. tenemos una sola casa o un solo distribuidor, un solo consumidor, ¿viste? Bueno, lo tenés que compensar como podés. O sea, en un teatro es casi imposible por lo que hablamos. O sea, las luces, o sea, al estar dimeadas, tenés otro problema que yo no expliqué, que es el ruido de línea que generan los dimmers. Y a su vez Sí. tenés el problema que la cantidad de luminarias por fase nunca va a ser igual. Entonces, como decís vos, ahí se complica hacerlo.
Pero ¿viste? Nosotros o sea, a nosotros no nos tiene que importar tanto. O sea, nosotros, o sea, bueno, si tenemos 100 luminarias, y hacer la cuenta, 100 no da en 3, no es divisible por 3. Pero ¿qué haces? Pones 30, 30, 30, o sea, 33, 33, 33. Y una la pones Sí, en cualquier otra fase, queda una dando vuelta, ¿no? Y después, sí, bueno, además, sí, después sí, ponele en lineal, un teatro que las luces no siempre están prendidas y solo en el espectáculo también generas una... exactamente. Por eso lo que le decía, que el neutro, en nuestro caso, tiene que tener la misma sección que el cable de los desfases. Pues la corriente máxima que voy a tener, también por el tema de estar desfasados 120 grados, va a ser no más que la corriente de la corriente con más fase. Claro, O sea, es un algo cachito. interesante que, por ejemplo, si en dos fases tengo 20 amperes, sobre el neutro no va a circular 40. Sí, perdón. O sea, por un tema de al estar desfasado 120 grados, y en dos fases tengo 20 amperes, sobre el neutro no voy a tener 40 amperes si en la tercera fase la corriente es cero. Voy a Ujú. tener 20 amperes. Es un tema matemático, ¿viste? Suma vectorial y demás, todo eso. Sí, sí, por eso. Créeme lo que es así. Por eso, ¿viste? El tema tiene que ver con los cables armados de más de 16 milímetros, que el neutro viene de 10 milímetros. Y ahí ya nosotros tendríamos un problema. Por lo que vos estás diciendo, que al no estar compensada, puede llegar a darse el caso que tenga todo sobre una fase, todo, o sea, todo sobre una fase prendido y las otras dos fases apagadas, y va a circular 20 amperes y por el neutro no va a alcanzar la sección del cable. Bien. Y algo que no me quedó claro, perdón, ¿no? Pero ¿el neutro te ayudaría para compensar en cierta forma por los cables? No entendí. No, el neutro es un cable más, no compensa. Hola, me presento. ¿Hola? Sí, hola, ¿qué fue? No, no sé. ¿Escucharon lo mismo? Sí. No sé, pues No hay nada. no entró nadie, o Luciano o Matías fue. Ay, no, qué miedo. ¿Qué cosa llegué? ¿No No sé. escucharon a alguien diciendo hola, me presento? No sé. No. No. Bueno, no importa. Matías, ¿preguntas? No, por ahora estamos bien. No, estamos bien. Para rendir el martes, ¿o no? Sí, yo creo que bien. Había una duda que se me ocurría que en un circuito de alterna, cuando está conectado fase y neutro a una carga, la intensidad, digamos, la consume la carga y después no vuelve nada por el neutro. No, sí. Esa es una duda. No, el tema es, vuelvo, o sea, en todo circuito, o sea, lo que va tiene que volver. Y en la cantidad que va tiene que volver en la misma cantidad. Es un Ok. principio de equilibrio. O sea, todo lo que sale de la fuente tiene que volver a la fuente. Pero la resistencia, vamos a decir, por ejemplo, una lámpara, ¿no cambia esa energía en calor y luz y listo? ¿Y ya no vuelve, digamos, a la fuente? O sea, vos lo que estás obteniendo es sacarle energía a los electrones Sí. y transformarlas en calor. Pero esos electrones o sea, no se transforman en otra cosa. O sea, vos lo que estás sacándole es energía a su movimiento. Vos pensás esto lo mismo, ¿viste? Vos viste un generador, ¿cómo se llama? Eh, una de estas, ¿cómo se llama? La familia Ingalls, alguna de estas series, películas que vos tenés una roldana de agua, Sí. y cae el agua por arriba, vuelve la roldana y el agua vuelve para abajo. Ahora te hago la pregunta, ¿la cantidad de agua que cae después que pasa por la roldana, ¿es la misma o es distinta? No, es la misma, tal cual. Es la Y misma, conseguí energía de movimiento.
Exacto. ¿Qué es lo que le hizo? Le sacó la energía, o se utilizó la energía potencial de la gravedad, que cae eso para hacer mover ¿cómo se llama? La rueda, y nada más. Utilizó, viste, la caída, o sea, la fuerza de la caída. En nuestro caso es lo mismo, porque vos estás usando la fuerza potencial de la tensión, impulsa a los electrones y los hace pasar a otra resistencia. ¿Qué hace la resistencia o la lamparita o lo que sea? Y le saca energía de su movimiento, nada más. En el caso de una resistencia, o sea, al evitar que se mueva, fíjate, la resistencia justamente se resiste al paso de los electrones. Y por eso se manifiesta la corriente, que dos resistencias de distinto valor, hay distinta corriente también. Si no, sería un cortocircuito y la corriente sería infinita. Sí. Tiene que ver con eso. O sea, justamente Entiendo. la carga tuya limita la corriente. Entonces, esa limitación de corriente, ¿qué hace? Que se transforma en calor. En el caso de una rueda de un paso de agua, sería el movimiento. Para nosotros este movimiento es vibración térmica. O sea, siempre la corriente que entra es la misma que sale. Fíjate que en todos los circuitos siempre me puse I1, I2, que sale otra corriente. En el único caso que aparece otra corriente cuando es un paralelo, pero por otra cosa, por una configuración del circuito. No por el tema de que el dispositivo te saque energía de corriente. Pero justamente el dispositivo es el que te da, por ley de Ohm, fíjate, la ley de Ohm justamente te está dando ese valor de corriente. Después está, bueno, qué tipo de resistencia es. Si es una lamparita, tu resistencia genera luz. Si es un motor, tu resistencia genera movimiento. Pero bueno, es eso. Dafne, ¿cómo estás? No te escucho. Está silenciado el audio. Ahora sí. No, bien, tengo quemada la cabeza, estoy con semiótica también y tengo así como, ya estoy como, No entiendo así. nada. Nada, entiendo nada. Semiótica es terrible. Sí, hice historia también de teatro clásico, pero la terminé ayer, pero estoy así como así, ya no, sí, tremendo, espantoso, semiótica es espantoso. Dafne, ¿preguntas? No, no. No, más o menos está. Me cuesta recordar los conceptos así, claramente. Me falta como la parte práctica que me parece que por ahí me fijaría más la teoría, ¿entendés? Ahí a mí me falta toda una parte también, yo no estuve ni con cables ni cosas así, entonces también eso, todo tan teórico, termino como teniendo poca, me cuesta aprender. Están invitados para cuando termine esto de la pandemia a hacer las clases presenciales. Sí, totalmente, porque es necesario, para mí que yo no estoy nunca con electricidad ni nada, ¿viste? Me cuesta a veces conceptualizar eso, ¿viste? Tenerlo así claro, pero bueno, pero creo que entiendo. Sí, como que también es lo que le decía cuando empezamos al profe, de que cuando por ahí tenés la experiencia, los cables, los ves, el color, como que te imaginás ese circuito que dibujamos en todo eso, ¿me entendés? Pero bueno, cuesta. Sí. Sí, más que nada es eso. Y después, bueno, sí, lo que necesitaría es entender un poco lo de, pero por ahí eso lo vemos después, lo del trabajo final, ¿no? Sí, Por ahí, no hacer ahora no es claro. Les mando por mail a los que se presenten al parcial y, o sea, voy a descartar, a todos les va a ir bien, supongo, porque por como la mecánica este año no tiene, va a ser fácil, supongo. Mientras, van a estar, yo ya entiendo que van a estar mandando ese mensajito, pero bueno, no puedo evitar. O sea, ¿qué va a hacer?
Esta no la tenía, ¿eh? Esta no la tenía. Nos está dando ideas el propio profe. Claro, Creo no que lo había me pasó pensado. por la cabeza. Sí, pensé en los apuntes y eso, pero no pensé. Sí, no les creo, pero bueno. En serio, no pensé en el mensajito. Pero no es mala idea. Y esto del trabajo final, en realidad, sería como el final. Vamos a llamarlo así, porque nos tenemos que... O sea, tenemos un montón de tiempo para hacerlo, entiendo, pero cuando más nos tenemos que enfocar es cuando sea el final, que lo presentamos y lo defendemos, digamos, ¿no? Yo lo que haría de ustedes es, si hay un poco más de tiempo ahora, es que lo traten de hacer, me lo manden, yo más o menos lo miro. Si veo que está todo bien, no les voy a contestar. Si veo que faltan cosas, les voy a contestar. O sea, piense esto, si yo contesto, es porque hay algo que está mal. Si no contesto, es porque está bien. O sea, tómenlo de esa forma. Yo ando, y o sea, ya lo tienen preparado para después exponer. Porque si no, esto pasa que el último día, antes del final, me mandan todo. Un día antes. Siempre pasa, es histórico, pasa siempre lo mismo. Un día antes del final me mandan todos los trabajos prácticos. Y o sea, ahí es lo mismo que nada, porque bueno, está todo mal. Ah, pero me puedo presentar igual, me dice. Bueno, presentate igual, ¿viste? Pero bueno. La idea es que más o menos, o sea, si está bien hecho el trabajo práctico, yo les voy a preguntar sobre lo que ustedes escribieron y lo que está faltando también. Si está todo, no hay problema. Gaby, quedé silenciado, hola. Olis. Perdón, llegué tarde que estaba terminando un tepecito. No hay problema. ¿Preguntas? Ay, no sé exactamente, o sea, vi los videos de las trifásicas, pero creo que, o sea, no estoy segura de que estás totalmente claro, pero no sé exactamente qué preguntar tampoco, así que... De trifásica, ¿qué tipo de configuración trifásica hay? Hola, Sí, ¿qué te tipo acordó, profe. de configuración trifásica hay? Ajá, yo no me acuerdo. A ver. ¿Qué tipo de qué? Dos tipos de configuraciones trifásicas. ¿Qué importancia tiene el neutro en la configuración trifásica? ¿Y en cuál de las dos? Ajá. ¿Cuántas Qué pregunta, ¿eh? ¿Cuántas potencias hay en trifásica? Bueno, Buah, si estamos así, ya saqué un 0, ¿eh? no, te va a ir bien, te va a ir bien. Van a poder buscarlo eso. Si viste los videos, hiciste apuntes, eso está. A ver. ¿Qué pasa cuando está balanceado un sistema trifásico estrella? No te escucho el audio. Olis, profe, no, yo, mi ¿Esto internet... sería ¿Cómo lo es? de estrella? Sí, ese es estrella. Dale, gracias. ¿Qué pasa cuando está balanceado un sistema estrella? Con el neutro, si querés te lo amplío. En el sistema estrella tiene que estar, las tres tensiones tienen que ser iguales y tiene que estar desfasado 120 grados, ¿es eso? ¿Qué es trifásica estrella? O triángulo. Sí. ¿Está bien eso que dije? ¿O no? ¿Es eso? El sistema trifásico, o sea, la tensión está desfasada a 120 grados, exactamente. Sí. Son iguales las tres, sí. Y a su vez de eso, hay dos tipos de configuración, estrella y triángulo. La que más se usa es la estrella. Y la configuración estrella, ¿qué pasa cuando está balanceada con el neutro? Recién lo acabo de decir. ¿Sea cero o no? La La Vale corriente cero. de neutro es Vale igual a cero. cero. Claro, la corriente de neutro es igual a cero, exacto. Ok.
¿Qué pasa cuando no está balanceada? ¿Hasta qué valor puede trepar la corriente de neutro? También lo dije recién. Vos no estabas, Gaby, pero igual. ¿El valor eficaz? No, El valor eficaz estoy siempre flasheando. es alterna. Pero ¿cuál es el valor máximo que puede tener la corriente de neutro si no está balanceada la carga en un sistema trifásico? ¿380 no? No. Nada que ver. ¿Es el valor pico? No, 537 no tampoco. no, es Yo te Dios, digo. una no oración. puede ser. Es una oración, me tiene que contestar. Lo dije, con vos, Caro, recién lo dijimos. No. Puede ser, o sea, yo estoy medio perdida con todo eso, así que puede ser que no tome miedo. A ver. Ay, Dios. Sí, a mí me Yo pasa pensé que que recién con lo que vos dijiste, profe, como pude separar dos tipos de trifásicas, esto de estrella y triángulo, yo pensé que eran todo uno. Viste que incluso yo el también. dibujito que te mostré, Sí. yo lo tengo dibujado junto. Sí, pues, O sea, está el triángulo sí. que dice 380 volts, no sé si eso es lo que querías que contestemos. No. No. 380 volts es la tensión entre líneas, de línea. Y 220 la de fase, o sea, entre fase y neutro. Y, o sea, si el sistema, o sea, después yo dije, ¿qué sistemas trifásicos hay? Estrella y triángulo. Sí. Pregunté tensiones. No pregunté ningún valor numérico hasta ahora. Y después el tema de la corriente, lo que dijimos recién. Si no está balanceado, ¿cuánto es la corriente máxima que puede tener? ¿Cuál es la corriente máxima que qué? ¿Cuál es la corriente máxima que puede tener el neutro si no está balanceado? Ay, No es 360. no. No es 360, no. Tiene que ser una. No. La respuesta es, como máximo, la corriente de la fase de mayor corriente. Pará, se me cortó todo, profe. se me cortó todo ese día, güey. Como la corriente de neutro, como si no está balanceada la carga, como máximo va a ser la corriente de la fase de mayor corriente. El neutro. El neutro, la corriente de neutro. O sea, Yo pensé. Mayor corriente. va a ser la corriente de la fase No. de mayor corriente. Espera, otra vez. El neutro, o sea, el neutro, para que esté balanceado, tiene que ser igual. No. Cuando el sistema trifásico está balanceado, Sí, la corriente de neutro es igual a 0. sí. Corriente de neutro igual 0 significa que el sistema está balanceado. Las tres cargas de trifásicas son iguales. ¿Ven? Y las tres no son iguales, son distintas, digamos que hay una sola carga y las otras dos son 0. La corriente de neutro va a ser igual a la corriente de fase de la mayor corriente de fase de una de las fases. O sea, si tengo, el ejemplo es ese, si yo tengo 20, 10 y 5, o sea, yo en un sistema trifásico desbalanceado tengo 20, 10 y 5, ¿cuál va a ser la corriente de neutro? A ver si le gusta mejor así. 20. Como máximo va a ser 20, exactamente. Ok. Eso. Ok. ¿Claro? ¿Sí? ¿Bien? ¿Gaby? Es una No. forma como de complementar eso, ¿no? ¿Matías? Sí, me entiendo. Sí. ¿Luciano? Bueno, si ustedes entendieron, joya, chiques. Gaby, dale, preguntá. Es ahora. No, entonces yo estoy medio perdida, chicos, posta. Pero nada, yo creo que voy a tener que dar una revisada en los videos. Como que reverlos. Porque anoté lo que están diciendo, pero no termino de cerrar el contexto. Claro, Todo. pasa que corriente, no sé si te pasa con corriente alterna, a mí me pasa con corriente alterna.
porque como Claro, se expresa así de senoidal, no sé qué, es todo más complejo. Entonces, bueno, totalmente. y Sí, también entonces, entenderlo, no sé. claro, así que estoy muy por ello, pero ese es un buen señal, profe, si ellos entendieron. Ah, Que poco ¿entendieron? agarro uno para explicarme 100 veces de vuelta. Sí, pero claramente voy a tener que rever los videos para ver qué onda. Dale. Hace otra pregunta para ver todo lo que no sabemos. ¿Viste? Eso desencadenó. No, pero justo recién eso lo hablamos con Caro, por eso hice la pregunta. Pensé que, bueno, estoy preguntando lo mismo que recién hablamos, por eso. Ah, bueno, pero profe, necesito un día para que se me asienten los Bueno, conocimientos. partes así que estaba sentado, perfecto. Viste que dicen que hay que dormir para que la memoria... A mí me resultó mucho. ¿Qué es la Lo que potencia? sí es que... ¿Qué es la potencia Perdón, aparente? A ver, ¿Cómo? ¿qué es la potencia aparente? Ay, la puta madre, lo sé. Mati, dale Mati, contestamos. hace algo, Matías. Qué guacho. Pará. Hay una potencia ¿Por qué no? real que se mide en watts. eh, y, o sea, no sé muy bien por qué, pero existen otras dos, que es la potencia aparente y la Que no es potencia energía. reactiva. La potencia aparente es la Es potencia volt ampere. aparente del cálculo que uno haría en continua, pero en realidad, viste, no se llama aparente porque no es la potencia real. Por eso vos tenés tres potencias. O sea, tenés la activa, que es la real, o sea, la potencia que estás consumiendo, o sea, la energía que estás usando. La reactiva, que es la que se te va como proceso de algún, o sea, de un capacitor o un inductor al hacer una transformación de potencia dentro de lo que sea luminaria, transformador o equipo. Y la aparente vendría a ser, o sea, nada más que multiplicar B por I, que sería como el equivalente fácil de la potencia si fuera continua, pero no es. Si vos lo ves matemáticamente, vendría a ser la hipotenusa de un triángulo, donde tenés en la base la potencia real y como elemento opuesto vendría a ser la potencia reactiva. Yo me acuerdo que lo que vos tenías que hacer en un circuito que tenía mucha potencia reactiva era intercalarle algún, no sé si un capacitor o algo para que eso haga el trabajo de nada, de que no haya potencia reactiva Eso se llama y la potencia compensar. compensar. Sí, me acuerdo algo así del coseno phi, Sí. pero en instalaciones grandes, con muchos, no me acuerdo, un condensador, no me acuerdo cuál es el aparato que produce, el elemento que produce Un capacitor. el capacitor. Capacitor, ahí Con el está. capacitor eliminás la Entonces, potencia reactiva. Sí. donde hay muchos capacitores, de pronto la potencia reactiva se hace mayor y estás desperdiciando energía en forma de, no sé, de campo magnético. La potencia reactiva, sea capacitiva o Es la inductiva, posición. vas a tener, vas a empezar a tener mayor corriente con igual consumo. O sea, porque el consumo real es el resistivo, o sea, el que sacás potencia de trabajo. Y al tener mayor corriente, vas a tener que poner cable de sección más gruesa. Entonces, para evitar poner cable de sección más gruesa, compensás poniendo capacitores para bajar la energía reactiva que tenés en el circuito. Ok. ¿Dudas, preguntas? Sigan. Algo que sí me había quedado duda entre la trifásica y la monofásica, igual no sé si estoy confundiendo con la corriente alterna, porque, Trifásica y monofásica son alternas, o sea que no hay problema. Dime. ok, sí, no, en un momento el pico, ¿no? de esta
del senoide lo llamás de Vmax, que es como valor máximo, y después usás el valor pico. ¿Es la misma cosa o no? El B más es el valor máximo, el valor positivo. Fíjate, vos en una alterna tenés positivo y negativo. Ujú. El valor pico puede ser positivo o negativo. Ah, ok. Ahí va. O sea, veo que sí es lo mismo, pero no. Ok. O sea, cuando digo B más es el valor pico positivo. Claro. Ok. Máximo positivo. No dejen todo para mí, chicos. Sí, ya se lo pasé, boludo. No sé, acá hablar, qué sé yo. Ahí va. A ver si hay algo más que quiere preguntar. Ujú. No, yo no sé más qué te puedo preguntar, profe. Sorry. Voy a tener que revisar. ¿Aceptas mails hasta mañana? Sí, sí, sí. Manden mail, no hay problema. Fantástico. Ok. Está bueno que llegué para ver que tenía que dar una breve revisada. Puede ser que salte algún video. Estoy casi seguro de esto. ¿Te salteaste un video, decís? Sí, estoy casi seguro de que sí, porque me estaba fijando. Ayer que terminé de mirar los videos supuestamente. Y hoy que me puse a revisar un poquito. Pero que eso que estaban hablando no me suena, ¿entendés? Y miro mi cuaderno y no lo anoté, así que seguramente lo debo haber arrancado y empezado con otro video después y se quedó ahí como visto, pero no lo vi. Bueno, entonces un Así que nada, bueno saber. día para reverlo. Claro, qué bueno que lo descubrió ahora, Sí. antes tarde que nunca. Así que nada, me pongo a reverlo, ver cuál fue lo que perdí. Y ahí si me sobra alguna duda, seguramente te mando un mail o qué sé yo, llego en los chicos que parecen que la tienen clara. Ah, no hay problema. Con él. A mí me gustaría, pero esto como re de sumarle, que nos expliques un poco de la interferencia, o sea, eso que decías del ruido en las luces de teatro y eso. Como que me gustaría saber un poco. Bueno, No la entiendo mucho, no entiendo por qué. subo un video y lo ven. Dale, ¿qué les parece? Cualquier cosa me manda, pasemos otro Zoom, total, no hay problema. Me mandan un mensaje y hacemos un Zoom más detallado. Les hago un video. Yo porque en la práctica son cosas que nos pueden suceder y está bueno entenderlo, ¿no? Sí, les hago un video. Ok. Bueno, gracias. No, por nada. Está bueno. ¿Alguien más que quiera que ponga algo más? Gaby, el video ese se llama Ley de Ohm para Alterna, creo. Así tiene ese título, en el que está... Sí. Sí, me parece que es ese. Claro, puede ser. Sí, yo voy a tener que revisar todo porque a mí, a mí por lo menos a donde yo me acuerdo, medio que no están o sea, están en orden de posteo, puedes decir, pero no en una orden no sé, ¿cómo puedo explicar? Por ejemplo, acá tiene potencia continua, después tiene corriente alterna, TP de Kirchhoff, TP de nada, y 3 videos después tiene potencia monofásica, entonces medio que puede ser que se mezcló ahí las cosas entre uno y otro.
pero ahí lo anoto y lo chequearé. De cualquier forma voy a tratar de chequear todos por las dudas, así ya me preparo. Dale. Dale, podés mandarme mensaje, cualquier cosa. Dale. Dale. Ah, y una pregunta, ¿la corriente alterna sí o sí tiene que cumplir las 3 condiciones? Periódica, simétrica y cruzar por el eje del tiempo. Sí, Si no, no es corriente alterna. no. Ok, está bien. Igual de esta hay que cruzar por el eje de tiempo 3 veces por lo menos para ser Sí. alterno, ¿no? Sí. Ahí va. Ujú. Ah, eso no lo tenía, ¿ves? 3 veces por lo menos. Ok. Ok. Profe, Sí. y el tema del final, si al final quedamos todos entre vos y todos nosotros que lo podemos hacer o hacerlo de manera online, sería entregarte el trabajo, que vos nos das las pautas y Exponerlo. una tipo charlita, una entrevista, digamos, mano a mano, sería. Ok. Y ahí con eso, digamos, se cierra nota lo que es final. Exacto. Bueno, si llega a darse así, que se pueda, que podamos hacerlo online y para vos esté bien, yo personalmente me gustaría, nada, que me cuentes ya como que me anoto en esa. Vamos a Sí ver. se puede, O sea, y vamos a ver cómo se maneja la facultad con eso, pero fíjate, no sé si hay fecha de final, o sea, no hay fecha de final, está suspendida la. claro. Cuando llegue el Claro. momento, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero Ok. supuestamente vamos a hacer este final como mitad de este próximo cuatrimestre o entregaríamos el final junto supuestamente con los chiques que van a entregar el final en el próximo cuatrimestre. Como vi la mano, no hay fecha hasta diciembre, y como vi la mano, no me extraña que no haya fecha hasta febrero. Ok, entonces medio que supuestamente si hay fecha, el mínimo va a ser tipo diciembre. Diciembre. Si llega a haber fecha va a ser en diciembre. Ok, El diciembre es muy No probable está, que sea también virtual como estamos haciendo ahora. claro. O sea, y yo sé que es un TP de investigación, Sí, pero para mí por lo menos es nueva esta cosa de cursar una materia ahora y hacer el final después. Y también pregunto a vos, profe, y a mis compas, no sé si ya tuvieron esta experiencia, sí. Lo ideal es ya ir, buscar, hacer el TP tipo ya y dejarlo listo, paradito, sí. o ahí un mes y medio con bastante tiempo empezar a hacerlo, pero para que cuando lleguemos a la fecha de entrega esté más fresco. Porque me tenía esta duda. No lo vas a tener fresco, pero lo tenés hecho y después lo vas a hacer es repasarlo. Si lo tenés hecho ahora, yo lo voy a verificar, pero te voy a decir lo que le falta Ok, y después, cuando le pones, te va a ser más fácil porque ya va a estar, no vas a encontrar sorpresa de cosas que no hiciste o que te faltaron. ok, O sea, yo digo, vienen con el TP, con el trabajo práctico el mismo día y lo pregunto y no tiene idea de lo que escribieron. claro, Te faltan cosas. ok, Conviene hacerlo pero, lo pronto posible. ujú. Después sobre eso, ¿viste? Cuando llegue el momento, sí, verlo una semana antes, estudiarlo. Eso sí. Pero si lo tenés hecho antes, mejor. ok, muy bien. Y eso, o sea, esta cosa de ir, investigarlo y mandarte para ver si está bien, lo podemos hacer ahora dentro de este próximo cuatrimestre que arranca la próxima semana ya. Sí, sí, sí. Sí, él lo va a mandar. Ok, como que no hay problema que te mandemos así junto con los otros alumnos, básicamente. No, porque ustedes van a mandar, o sea, sobre lo que van a dar para el final. Claro, Los otros alumnos van a estar en la cursada. muy bien.
Este año estoy repitiendo electrotecnia a los 2 cuatrimestres, por el tema de la pandemia. Si no, estaría dando seguridad. Claro. Bueno, está bien. Luego. Profe, una preguntita, de chusma nada más. Tengo escrito que los dimmer son señales sincrónicos y periódicos, pero no se considera como corriente alterna. ¿Qué se considera entonces? Repetime de vuelta porque se cortó. Que tengo anotado que los dimmers, vos después de dar corriente alterna, los mencionás, que es... Ya está. La señal de los dimmer es una señal de pulsos de datos serial. O sea, es un sistema de comunicación que se llama sincrónico o asincrónico. En el caso de los dimmer es asincrónico. Como viajan también los paquetes de internet, que son asincrónicos. Yo mando señales cuadradas, ¿no?, en un cable, que si bien, o sea, el valor medio tiene que ser 0, recuerden, o sea, que la parte positiva sea igual a la negativa, o sea, no tiene, entre un pulso y el otro no tiene el mismo tamaño, o sea, varía de pulso a, o sea, de pulso a pulso, por decirlo de alguna manera, o sea, por el tema que estás transmitiendo información. Entonces, si bien parece alterna, no es alterna porque no cumple que no es periódico. Claro, ni simétrico. O sea, no es simétrico. Más que no es periódico, no es simétrico. Bien. Claro. No es simétrico, no es periódico. O sea, si bien tiene un timing, un reloj, porque si no, no se podría sincronizar, pero eso dentro de cada paquete es ese sincronismo. Claro. Información, silencio, mando otra información, silencio. Y entre silencio y silencio no hay tampoco periodicidad, o sea que para el caso nuestro no es alterna esto. Es una señal de datos y punto. Listo. Claro. Gracias. No, por nada. O sea, en este caso que no es ni alterna ni... ¿Cómo se llama? Ni ruido, puedo decirlo. Ni... Ay, me fue el nombre. Era alterna. Continúa, Gaby. Gracias. Bueno, chicas, domingo, dale. Claro, o sea, no es ninguna de las dos. No es ninguna de las dos, exacto. Ah, ok. Yo me que había pensado que como no es alterna podía ser la otra, pero ahí estaba mejor. No, porque Entonces, ¿cómo se llama? La de los dimmer. es una señal de comunicación asincrónica. Ah, ok. Muy bien. Bueno, creo que estamos, ¿no? ¿Estamos, Matías? Luciano, si estás ahí o estás durmiendo. Sí, profe. Luciano. Sí. No, el que está durmiendo. No conozco a Luciano. Pero después me manda un mensaje que le manda el video de lo que se habló. Luciano. ¿Estás ahí? Hola. Se fue al baño y no avisó. Bueno, Dafne, para mí, en un momento escuchamos a alguien que dice, hola, me presento. Capaz fue Dafne o no, que después se conectó. Es ¿Vos raro. cuando entró? ¿No? No, Ay, no, qué raro todo esto. no, para mí fue del lado de Luciano, por eso desapareció Luciano. No sé, andá a saber dónde está, me presento y se fue, ¿viste? Ah, alguien dijo me presento y no apareció, ¿o sí? No, Pues sí. qué miedo estas cosas. Qué miedo mal, sí, sí. Pues yo me presento y nadie lo dijo. Y no, yo no le di entrada a ninguno, o sea que no sé de dónde salió. Wow. Ok. Un Sí, fantasma. hoy vamos a dormir con eso. Sí, salió un fantasma. O sea que bueno. ¿Estamos bien? O sea, no. Yo voy a tener que revisar todo, pero sí, por el momento. Vos podés. No, Así, cualquier cosa, así es, chique, dale. Sí, qué sé yo. el último tirón. Yo soy siempre la que está motivando a los amigos. Ahora es el momento de Al revés, recibir dar de vuelta, chiques, vamos. El martes.
nos conectamos todos por Zoom. Cuando están todos conectados, mando el mail con los puntos. Excelente. Me desconecto de Zoom o sigo conectado pero con pantalla apagada. Cualquier cosa grita alguien. Dale. Y seguimos. Pues. Yo Ok. Yo pienso que en 1 hora lo tienen que tener listo, pero igual Ah, pero eran 2. son 2 sí, horas. Yo le estoy diciendo. Para no trabajar con tanta presión. Ay, sí, por favor. Mucho estrés ya. Que ya va a existir esta camada de estrés. Darnos 2 horas es como fingir que ya no existe. Fíjense, las clases son 2 horas, ¿viste? En realidad son 2 horas cátedra, que es menos, pero hacemos 2 horas. Pero bueno, no hay problema. ¿Está perfecto? Excelente. Sí, Dale, profe, gracias, gracias. profe. No, por nada, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Chau. No, por nada. Bueno, hasta el martes. Nos Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chao.